Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día, buen día. Hola, buen día. Vamos a habilitar. Bueno, chicos, no sé si le había dicho, parcial el 10 de septiembre. Sí, habíamos hablado. Habíamos hablado. Bueno. Vamos a arrancar con un tema nuevo. Impulsión y cantidad de movimiento sería el último tema de, digamos, que entraría en el parcial. Y centro de masa, que es un tema chiquito al final. Como siempre, vamos a arrancar analizando una foto. Cuando nosotros analizábamos una, voy a dibujar acá, una partícula y le aplicábamos una fuerza, ¿tá? Y ahí trabajábamos con la segunda ley de Newton haciendo un diagrama de cuerpo libre, teníamos la fuerza, teníamos la normal, teníamos el peso, y aplicamos segunda ley de Newton, decíamos sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración en X, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque no tenía movimiento. Esto más o menos cerraba, digamos, ¿está? Lo estuvimos viendo con dinámica. Ahora, si yo le digo que este bloque viene con una velocidad, saco la fuerza, viene con una velocidad, acá no hay rozamiento, viene con una velocidad y choca contra una pared. Si quiero trabajar con la segunda ley de Newton, se complica bastante analizar el choque. ¿Por qué sucede cuando hay un choque? Obviamente, el cuerpo hace una fuerza sobre la pared y la pared va a hacer una fuerza sobre el bloque, ¿no? En el instante en que se produzca el choque. Esa fuerza no va a ser constante. Recuerden que nosotros acá trabajamos con una aceleración constante, ¿está? Para que el marco referencial sea válido. ¿Recuerdan lo del colectivo y todo eso? Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, si lo quiero explicar por segunda ley de Newton, se complica bastante porque tengo una fuerza variable en el choque. Si lo quiero explicar por energía, porque el otro tema que estuvimos viendo es energía. Si lo quiero explicar por energía, hay que ver qué tipo de choque es y definir qué tipo de choque es para poder analizar esta velocidad que viene. Puede llegar este bloque en un choque, puede chocar contra la pared y quedar pegado a la pared. Por ejemplo, si agarro una bola de barro, la tiro contra la pared, la bola de barro quedará pegada, depende de la consistencia, ¿no? Quedará pegada a la pared. O también puede rebotar, si agarro una pelota, la tiro contra la pared, la pelota rebota. Cuando rebote, va a tener una velocidad que no sé cuál va a ser. Eso también por energía es complicado, porque tengo que definir cuánta energía se disipó en el choque por deformación. Bueno, entonces para esto nosotros vamos a introducir el concepto de cantidad de movimiento o momento lineal, que en realidad, después van a ver, que es la forma con que Newton había escrito la segunda ley. Acá en este caso me gustó poner el caso de un futbolista pateando una pelota. Acá Messi está pateando un penal, la pelota en un primer momento inicial estaba acá, parada acá, en el punto de penal. Golpea con una fuerza variable, ¿está? La fuerza de contacto del pie
en la pelota es variable. ¿Por qué? Porque la pelota se deforma, ¿está? Y después vamos a ver cómo se comporta esa fuerza, cómo va variando esa fuerza. Una vez que despega el pie, la pelota se despega del pie, la pelota adquiere una velocidad. ¿Está? Con esta dirección y sentido. ¿Mm? Bien. Si yo acá cambio la pelota y pongo un adoquín, y Messi patea con la misma fuerza que pateó esta pelota, voy a tener efectos diferentes. No voy a tener esta velocidad. ¿Está? No voy a tener esa velocidad, ni esta dirección ni sentido. ¿Está? Lo hago así, el cambio lo hago bien brusco, pero también puedo cambiar de tipo de pelota, ¿no? Lo muestro así, de esta forma, para que se vea la diferencia. Que esta velocidad, sí, o sea, yo sigo manteniendo a la fuerza con que patea al objeto que sea la misma, ¿no? El efecto que realiza el movimiento es el mismo, que es la fuerza. Pero tengo resultados diferentes. O sea, velocidades diferentes y trayectorias diferentes. ¿Eso a qué se debe? Y puedo decirlo intuitivamente que la masa es un factor que juega a la hora de imprimirle un movimiento. Ahora, dicho esto, pues, se entiende un poco la idea de qué diferencia hay a la hora de aplicarle una fuerza a un objeto si la masa es mayor o menor, ¿está? Si el elemento es flexible, o sea, se deforma o no se deforma, ¿está? Nosotros intuitivamente podemos ver que hay una diferencia en eso. Entonces, en este caso, el pie choca contra la pelota, o sea, lo vamos a considerar como un choque. Esos choques los vamos a explicar bien con esto que había dicho yo de impulsión y cantidad de movimiento. Vamos a hablar primero, vamos a definir momento lineal o cantidad de movimiento. Es una definición, ¿está? Pero me interesaba analizar esta situación de un empateo de una pelota, un bateo de una pelota de béisbol, dos autos que se chocan en una esquina, todo lo que sea choque, ¿está? Si nosotros analizamos solo la partícula, o sea, en el caso de la pelota, podemos decir que la cantidad de movimiento o movimiento lineal es la masa por la velocidad, como definición, y lo vamos a llamar con la letra P. ¿Está? Acá, la pelota, en esta situación, cuando está sacada la foto, va a tener una cantidad de movimiento, fíjense que es un vector, que es la masa por la velocidad, que la velocidad también es un vector. Recuerden que cuando veníamos trabajando con energía, era escalar, trabajo de energía era escalar. Con dinámica, era vectorial. ¿Está? Las ecuaciones de dinámica eran vectoriales. Las de energía eran vectoriales. Y ahora volvemos de nuevo a trabajar con vectoriales. Lo digo, tengamos cuidado porque antes hablábamos de rapidez en energía y ahora vamos a hablar de vector velocidad. Fíjense que por definición, si yo defino a la cantidad de movimiento P como la masa por la velocidad, la masa es un escalar, multiplicado a un vector, me va a dar un vector. Obviamente la dirección y sentido de este vector, P, va a ser la de la velocidad. ¿Está? Por definición. O sea, si yo quiero saber la dirección y sentido de P, con saber la dirección y sentido de la velocidad, suficiente. Si incremento la velocidad, la cantidad de movimiento aumenta. Si incremento la masa, la cantidad de movimiento aumenta. Bien.
Esto que dijimos recién es una magnitud vectorial. Y obviamente, al igual que la velocidad, depende del marco de referencia del observador. ¿Qué quiero decir con eso? Fíjense que acá la cámara está parada, la cámara está parada, y se observa que el jugador de atrás tiene movimiento, si bien por el desenfoque que tiene la cámara, el foco está puesto en Messi, ¿no? Obviamente, o en el pie de Messi, fíjense que el foco del pasto está acá, pero se nota que la pelota tiene velocidad, y los jugadores de atrás tienen velocidad, que la pata de Messi tiene velocidad. La pierna, perdón. Ahora, si tengo una cámara que se está moviendo con velocidad, si la cámara es de esas que se mueven por medio de cables o es un dron que se está moviendo a la velocidad de la pelota, la velocidad de la pelota respecto al dron o a la cámara va a ser 0. ¿Está? En módulo. Si se mueve con la misma dirección, ¿no? Y sentido. Y acá entra de nuevo en juego lo que vimos en la parte de sistemas marcos referenciales. ¿Está? Vuelve a entrar en juego de nuevo eso. ¿Está? Tiene que ser un marco de referencia válido. Por lo mismo que habíamos visto de velocidad. Bien. Unidades. Si trabajamos a la masa, si vamos a ver el sistema internacional, si la masa la trabajamos en kilogramos y la velocidad en metros sobre segundo, las unidades de la cantidad de movimiento van a ser kilogramo metros sobre segundo. ¿Estamos? Ahora, es útil también cuando veamos, o sea, acá estamos analizando momento lineal o cantidad de movimiento, pero cuando veamos impulsión, vamos a necesitar otra unidad más para ver la equivalencia y sale de este lado. Si yo multiplico arriba y abajo por tiempo, esto que está acá es Newton, ¿está? Es kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, que esto era Newton, ¿no? Entonces me va a quedar que también esto es igual a Newton por segundo. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, Sí, sí. sí. Bueno, yo acá se lo dejo bien escrito. Entonces, tenemos dos tipos de unidades, dos formas de expresar, digamos, con Newton por segundo o kilogramo metro sobre segundo. Esto lo estuvimos charlando recién. Obviamente, las componentes, yo para simplificar, trabajamos en el plano, a la foto de Messi, pero obviamente esto es espacial. ¿Está? Vamos a tener componentes de la cantidad de movimiento en X, componentes en Y y componentes en Z para poder representar el vector completo. Ahora, fíjense esto, yo les había dicho que la segunda, en realidad lo que había llegado Newton era a esto, a que la cantidad de movimiento, a la cantidad de movimiento lineal. Y ahora vamos a ver un poquito qué es lo que había visto él. Nosotros en realidad, cuando dimos dinámica, dijimos que la segunda ley de Newton es la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. ¿Está? Pero lo damos de esa forma, digo yo, ¿no? No sé bien por qué, pero debe ser porque pedagógicamente hablando debe ser mejor que arrancar con los conceptos de esto de impulsión y cantidad de movimiento. Si planteamos la segunda ley de Newton, obviamente que la masa es invariable. Si la masa es invariable, no se puede aplicar para masa variable. La segunda ley de Newton que decía, que vimos nosotros, decía esto. ¿Está? La segunda ley de Newton decía que la sumatoria de fuerzas era igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, sabíamos, por lo que habíamos visto, que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, lo vimos. ¿Recuerdan?
en cinemática lo vimos. Eso. Bien, Sí. yo no sé si ustedes ya arrancaron con derivadas, pero una de las propiedades de las derivadas es que yo puedo, la masa es constante, dice que es invariable, ¿no? Acá lo aclaramos acá. Si la masa es una constante, o sea, la masa del cuerpo, la partícula que estoy analizando es constante, lo puedo meter acá adentro. O lo puedo sacar. Puedo meterlo, sacarlo y no varía el resultado de esta ecuación. ¿Está? Entonces lo puedo escribir de esa manera. La derivada de m por b, diferencial t, es igual a la sumatoria de fuerza. ¿Está? Que es en realidad lo que había llegado Newton en su momento. ¿Está? En su momento llegó a esto. Que diciéndolo en palabras, sería la variación de la cantidad de movimiento, ahora que sabemos qué es cantidad de movimiento. La derivada de P era la variación. La variación de la cantidad de movimiento respecto al tiempo es igual a la sumatoria de fuerzas aplicadas sobre el objeto. ¿Está? En realidad, cuando digo sumatoria de fuerzas, estoy diciendo la fuerza neta. ¿Está? La resultante, la fuerza total resultante. La fuerza neta resultante es igual a la variación de cantidad de movimiento. Ahora que sabemos este concepto. Y esta es la segunda ley de Newton en términos de cantidad de movimiento. Si bien hasta ahora no dije nada, digamos, si uno saca en conclusión qué estuve diciendo esta media hora que estuve hablando, no estuve diciendo nada raro. ¿Por qué? Porque lo único que dije es definir cantidad de movimiento, que es m por b, ¿está? Pero estamos a punto de encontrar muchas ventajas de ver esta forma de expresión. Por esto que le decía que esta situación me permite analizar un choque, está desde el punto de vista de un instante antes y un instante después, sin que me interese qué es lo que pasa adentro. En el caso de la pelota la doy. Vuelvo de nuevo a aclarar que es válida en marco de referencias inerciales, por esto que decíamos de la segunda ley de Newton. Bien. Yo esto lo mencioné en un primer momento cuando arrancamos, lo acoté, dije que la energía era un escalar, trabajo de energía, trabajamos con escalares, y que P es un vector. ¿Está? La cantidad de movimiento es un vector. Estas dos cosas, estas dos magnitudes, la energía cinética y P, están en función de la masa, los dos están en función de la masa, y están en función de la velocidad. ¿No? Los dos tienen las mismas magnitudes en juego. ¿Está? Obviamente una está elevada al cuadrado y dividida por 2, pero en sí tienen las dos las mismas magnitudes en juego. Entonces uno dice, ¿pero qué diferencia hay entre uno y otro? Si están en juego las mismas cosas. Pero no. No. Acá, al ser vectorial, al ser P vectorial, voy a tener resultados diferentes. O sea, por más que estén en juego las dos, en cada una las mismas magnitudes, voy a tener resultados diferentes. Conclusiones diferentes voy a poder sacar en función de lo que me dé una o de lo que me dé otra. Y ahora lo vamos a ver. Lo vamos a comparar con un valor numérico. Entonces, la fuerza neta que actúa sobre una partícula, en el caso de la pelota de Messi, que le estaba pegando, es igual a la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento de la partícula. Miren qué interesante es esto. Esto que está acá, esto que está escrito, es lo que yo dije, es lo que llegamos acá. ¿No? ¿Está? Si aplicamos esto
Si aplicamos esto a la foto de Messi, si aplicamos eso que dijimos a la foto de Messi, que la sumatoria de fuerzas es igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, ¿cómo lo podemos plantear a esto? La derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo es la razón de cambio de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Entonces, puedo decir que la fuerza neta, recuerden que sumatoria de fuerza era la fuerza neta, es igual a delta mb sobre delta t. Lo puedo escribir de esta manera. Si delta t lo paso para acá, a multiplicar con la fuerza neta aplicada en ese delta t, o sea, recuerden que en un instante 1, la pelota estaba con velocidad 0, estaba quieta. La velocidad 1 era igual a 0. Y acá la velocidad 2 no sé cuánto es, pero tiene velocidad. ¿Está? ¿Está claro esto que estoy escribiendo acá? Pasé el tiempo multiplicando la fuerza neta y me queda que la fuerza neta aplicada a un diferencial t, o sea, el tiempo que está el pie de Messi en contacto con la pelota, el tiempo ese, actuando esa fuerza neta, recuerden que esta fuerza neta es una fuerza variable. ¿Está? ¿Por qué? Porque empieza a entrar en contacto, en realidad yo se los adelanto. Si yo hago fuerza en función del tiempo, la fuerza empieza haciendo esto, empieza creciendo, llega a un punto máximo y después empieza a decaer hasta que abandona el pie totalmente la pelota. ¿Está? Tiene un recorrido la pierna de Messi en contacto con la pelota. Y la fuerza va variando de esta manera. A mí no me importa cómo varía. A mí me dice que la fuerza neta, o sea, la sumatoria de estas fuerzas, de esta variación, que puedo decir que es una fuerza intermedia, una fuerza media, lo puedo considerar una fuerza media también. O sea, toda este área es igual a toda este área. Por el tiempo es igual a la variación de cantidad de movimiento. ¿Y cuánto es la variación de cantidad de movimiento entre el estado 1 y el estado 2? Recuerden que cuando yo hablaba de variación de cantidad de movimiento, o más que decir de variación de cantidad de movimiento, de variación de lo que sea, era un estado final menos un estado final. Perdón, un estado final menos un estado inicial. La fuerza neta por delta t es igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. ¿Está? Entonces, fíjense, si la velocidad inicial vale 0 de la pelota, ¿no? La velocidad de la pelota ahí, en ese instante, es igual a la fuerza neta por delta t sobre la masa. Y es la conclusión que había, digamos, acá demostramos esa conclusión que yo digamos, en cierta forma hice una inducción a que pensáramos esto, intuitivamente, que la velocidad de la pelota, cuando digo velocidad de la pelota es un vector, dirección y sentido, ¿está? Depende de la fuerza que está aplicando Messi, resultante, del tiempo que está la pierna en contacto con la pelota y de la masa de la pelota. ¿Está? Ahora, por eso no es tan fácil jugar al fútbol, o al menos no ser habilidoso como Messi, porque fíjense que lo que hace él intuitivamente para manejar dirección y sentido y módulo de velocidad, él lo que maneja es la masa de la pelota, no la puede manejar, es fija. Pero él maneja la fuerza neta. Cuando digo fuerza neta, estamos hablando de un vector también, de esto que está sucediendo acá,
y del tiempo de contacto de la pelota con el pie. ¿Está? Y acá recordemos que la pelota en un estado inicial tenía velocidad cero, era un punto de penal. ¿Está? Por eso es más peligroso un punto de penal o un tiro libre, porque no dependo de esta velocidad. Digo, más peligroso, es más fácil de controlar para la persona si yo no tengo esta velocidad. Ahora, si la pelota viene de un pase, de otro delantero, o qué sé yo, de un defensor que se equivoca y le da la pelota, controlar esta velocidad 2 requiere de mayor habilidad. ¿Por qué? Porque tengo que predecir esta velocidad v sub 1 o esta cantidad de movimiento m por v sub 1. Y ahí es donde requiere mayor habilidad. ¿Se entiende lo que estoy planteando? De por qué es tan difícil jugar al fútbol. Porque las variables, digo difícil jugar al fútbol, o sea, al fútbol. Las reglas del juego son fáciles, pero digamos, tener la habilidad para poder lograr la dirección y sentido de v sub 2, cuando digo dirección y sentido no es, estoy hablando del vector, ¿está? De que la masa tenga esta dirección y sentido, y módulo, ¿está? No solo de la rapidez como hablábamos de energía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende un poco lo que estoy planteando? Ahora lo vamos a poner Sí, profe. en limpio, digamos. Y lo vamos a ver como un ejemplo. Vamos a definir. ¿Me está faltando? No, sí. Vamos a definir ahora algo que se llama impulso. Yo recién, implícitamente, en las demostraciones de Messi, se lo dije. Y el impulso viene a ser la fuerza neta, esta que está acá, por el tiempo aplicado. A esto que está acá, se llama impulso y se lo simboliza con la letra J. ¿Está? O sea que el impulso es igual a la variación de cantidad de movimiento. Es una definición a la fuerza por delta T. ¿Por qué se lo junta acá a la fuerza por delta T? Porque pertenecen al pie de Messi, en este caso, o al elemento que genera la acción. ¿Está? Es una fuerza por un tiempo determinado aplicada. Es un paquete, digamos, es un conjunto. Es la fuerza por delta T, el impulso que yo le estoy dando a la pelota. Ese impulso que yo le estoy dando a la pelota va a ser la variación de cantidad de movimiento que tenga la pelota. Esperen que voy a buscar. Se define como el producto de la fuerza neta por el intervalo de tiempo que actúa la fuerza. ¿Está? Es lo que estuvimos bien. Es una magnitud vectorial. Si esto es vectorial, recuerden que el tiempo es un escalar. Por ende, el impulso, la dirección y sentido del impulso van a ser la dirección y sentido de la fuerza resultante o fuerza neta resultante que aparezca acá. ¿Está? Ojo, que la dirección y sentido del impulso no siempre coinciden con la dirección y sentido de la velocidad. Ahora lo vamos a ver. Fíjense que las unidades, Newton segundo, habíamos definido antes que tenían la variación de cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento tenía unidades Newton por segundo. Y acá está demostrado lo que vimos recién, lo que les demostré yo recién, que el impulso era igual a la variación de cantidad de movimiento. Delta T con delta T se va. Yo igualo esto
meto esto acá adentro y me queda esto. El impulso es igual a la variación de cantidad de movimiento. ¿Mm? Ojo, ojo, porque es muy fácil equivocarse y decir que la dirección y sentido del impulso es igual a la dirección y sentido de la velocidad de la pelota aplicada. Ojo, porque no es así. A veces coincide, a veces no. Porque acá, delta P es M por V2 menos M por V1. Y todo esto es vectorial, esta resta. ¿Está? Entonces, la dirección y sentido de J viene de una resta de vectores. No puedo decir que tenga la misma dirección y sentido. Ahora, si la velocidad V1 es 0, como el caso de la pelota en el caso de Messi, sí el impulso tiene la misma dirección y sentido que el de la velocidad. Y volvemos de nuevo a decir que por eso es más fácil patear un penal o tener el control de la pelota pateando un penal. Hay mucha gente que lo patea para cualquier lado, pero es más fácil tener el control de una pelota. ¿Por qué? Porque solo dependo, fíjense que el impulso que yo le dé a la pelota va a tener la misma dirección y sentido que el de la velocidad. Entonces, si yo quiero que la pelota tenga una velocidad en tal dirección, con aplicar un impulso en tal dirección, o sea, internamente, ¿qué estoy haciendo? Fuerza por delta T. Si yo la fuerza la aplico en la dirección de la velocidad, voy a tener ese resultado. Obviamente que sigue siendo complicado lograr esto, ¿está? Porque obviamente depende de la habilidad del jugador, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy planteando? Esto es importante, que estamos hablando acá, porque se cumple esta situación, por más que la fuerza no sea constante. ¿Está? Que es lo que estuvimos hablando en el caso de una patada de una pelota. La fuerza de contacto no es constante y por lo general, seamos realistas, nosotros hasta ahora venimos modelando situaciones donde las fuerzas son constantes y por lo general en la vida real poco sucede eso, ¿está? Poco sucede que la fuerza sea constante. Entonces esto, fíjense que una vuelta a rosca, la segunda ley de Newton, porque realmente no es más que eso, pero tenemos muchas ventajas con esto. Entonces vamos a escribir el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. El cambio de la cantidad de movimiento, o sea, la variación de cantidad de movimiento de una partícula durante un intervalo de tiempo es igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre la partícula durante dicho intervalo. Definición del teorema del impulso y de la cantidad de movimiento, y acá está demostrado. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Alguna duda con respecto a esto? Vamos a hacer ejemplos. Ahí bien. Sí. Bien. Bueno. Vamos a ver un ejemplo. Agarro un palo de golf, vamos a ver un ejemplo numérico. Un palo de golf y le aplico una fuerza promedio de acá hasta acá. En este intervalo de tiempo, delta T, a la pelota. El impulso aplicado es la fuerza por este intervalo de tiempo delta T. Yo acá lo estoy haciendo sencillo y voy a trabajar solo en esta dirección, ¿está? Solo en X. ¿Está? Para simplificar la situación. Pero recuerden que esto es vectorial. ¿Estamos? Si la fuerza tiene esta dirección, por ende el impulso va a tener esta dirección. Entonces, ¿cuál es el impulso de la pelota? Si sabemos que la fuerza promedio es de 4.000 newton, ¿está? Y el tiempo de contacto de la pelota es 0,02 segundos, vamos a ver que el impulso es de 80 newtons por segundo.
¿Está? Eso es el impulso. Sencillo. ¿Mm? Y ahora vamos a ver cuando decimos promedio. Un poco yo ya se lo adelanté. Cuando decimos la fuerza neta es de 4.000 newtons, en realidad sabemos que en el palo, entre el palo y la pelota, la fuerza varía de esta forma, o al menos tiene esta curva aproximadamente. ¿Está? Toda el área bajo la curva representa el impulso. Entonces, también, si yo busco una fuerza promedio, como si la fuerza actuara constantemente, de acá hasta acá, todo este pedazo y este pedazo lo podría representar ese pedazo que está ahí arriba, que me queda afuera. Entonces esta sería la fuerza promedio, en este mismo intervalo, delta T. Eso sería lo que estaríamos, digamos, considerando cuando decimos fuerza promedio. La realidad es que la fuerza varía así, pero nosotros podemos considerar que actuara como una fuerza constante y generaría el mismo efecto. ¿Está? Podemos decir que el impulso es igual a la fuerza media por delta T. Recuerden que la variación, lo que habíamos dicho, que la variación de cantidad de movimiento era igual a la fuerza media o la fuerza neta total por la variación de cantidad de la variación de tiempo, por delta T. Entonces, la fuerza media es igual a la variación de cantidad de movimiento dividido delta T. Eso es lo que habíamos llegado. Vamos a un ejemplo donde tengamos ya en 2 dimensiones. Decimos, una pelota tiene una masa de 0,4 kilogramos. E inicialmente se mueve hacia la izquierda. O sea, fíjense que ahora estoy planteando que tiene un movimiento. Tengo esta pelota que inicialmente viene con un movimiento hacia la izquierda. Fíjense que ya tengo que poner ejes. ¿Ya? Pongo ejes. O sea, se mueve hacia la izquierda. A 20 metros sobre segundo. Luego es pateada de manera que adquiere una velocidad con magnitud 30 metros sobre segundo. O sea, después de ser pateada, tiene esta dirección y sentido. ¿Está? Y el módulo es 30 metros sobre segundo, con una dirección de 45 grados. Fíjense que en las dos situaciones estoy definiendo la velocidad como vector. ¿Está? Le estoy dando un módulo, digo que va a 20 metros sobre segundo hacia la izquierda, o sea, de manera horizontal hacia la izquierda. ¿Está? Ya estoy diciendo dirección y sentido con eso. Me pide que calcule el impulso de la fuerza neta y la fuerza neta media, suponiendo que el choque dura 0,01 segundo. ¿Está? Me está pidiendo qué fuerza apliqué. Obviamente, vector, fuerza vector. ¿Qué fuerza media, neta media apliqué? Y el impulso también me está pidiendo. O sea, me está pidiendo el J. ¿Está? De esa fuerza. Bien. Vamos a arrancar con la definición. Habíamos dicho que el impulso era igual a la variación de cantidad de movimiento. ¿Está? Esta es la única ecuación que hay que machetearse. Cuando digo machetearse, entiéndase por aprenderse, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo sé aplicarla a esta ecuación, o sea, por más que la machetee, si no la sé aplicar, no la voy a poder usar nunca. ¿Está? Si yo la sé aplicar, voy a poder resolver cualquier ejercicio de todos los que vamos a ver de ahora en más. Bien, dicho esto, sabemos que el impulso es la fuerza, el vector fuerza por delta T. Y la variación de cantidad de movimiento es
M por B2 menos M por B1. ¿Está? Todo vector, todo vectorial. ¿Eh? Primero me pide el impulso. ¿Está? O sea, me está pidiendo esto. Tengo las dos velocidades, tengo la masa, puedo calcular el impulso. ¿Está? Ojo, porque esta resta es vectorial. ¿Está? Esto es igual a M. ¿Está? Saco factor común M. Bien, entonces a B2 y B1 lo tengo que escribir como vectores. No, bueno, voy a poner acá. El impulso es igual, sigo acá, a M por B2 lo puedo escribir como componente y esto vendría a ser B1X. B1I va a ser 0. Lo voy a escribir de manera cartesiana, ¿está? Para poder sumarlo o restarlo. En este caso, restarlo. B2 va a tener 30 por 30 metros sobre segundos por coseno de 45. Eso en I. Más 30 por seno de 45. No anoten porque después se los voy a... está escrito, está resuelto el ejercicio. Pero me gusta escribírselo para que vean cómo sigo la secuencia. Está escrito de manera prolija, así ya les queda después armado. Por seno de 45. Ahí, hasta acá tengo escrito, este sería el vector velocidad V2. No, perdón. Sí, V2, todo positivo. ¿Está? Es hacia arriba y hacia la derecha. Como tomé los ejes. Ahora, cuando tengo que escribir menos B1, B1 lo puedo escribir, esto en J, perdón, menos B1 lo voy a escribir como en X menos 20 metros sobre segundo por I más 0 metros sobre segundo en J. ¿Está? Entonces ahora voy a tener que restar en X con X y restar en Y con Y. J, recuerda siempre utilizar el vector, es 30 menos 20 sería 30 más 20, sería 50 metros sobre segundo. Ah, esperen, no multipliqué esto por el coseno 45. Sería por un 1.2, por un medio, digo. Por 30. Sería 21.21. Más 20 es 41,2. Esto sería 41. En I. Más 30 por el seno de 45 menos 0, o sea, quedaría lo mismo. Y 30 por el seno de 45 es lo mismo que esto, es 21. ¿Está? Obviamente ahora lo que voy a tener que hacer es multiplicar la masa, 0,4 kilogramos,
distribuirlo, ¿está? En algún miembro, y ahí me va a quedar el vector J, expresado de manera cartesiana. También lo puedo expresar de manera polar. Yo acá lo tengo resuelto, no mucho más prolijo de lo que puedo escribir acá. Lo voy a borrar. Escribo B1, las componentes de B1X y B1Y. B2 era el valor que estaba acá. B2Y. Me queda, multiplicando P1X, acá lo que hice antes es ya calcular las componentes de la cantidad de movimiento. ¿Tá? Yo después le dije, primero hice la resta esta de los vectores de velocidad en el ejemplo anterior, y acá lo que hago es, ya calculo las componentes de P1X, P1Y, y voy a calcular las componentes de P2X y P2Y. Entonces, ahora hago la resta. ¿Tá? Esta resta yo la había hecho ya directamente. Esto pueden resolver como quieran. Son vectores. ¿Tá? Llegamos a que el valor de eso en X es 16,48 y en Y es 8,48. ¿Está? Esas son las componentes del impulso, que era lo primero que pedí. Lo vamos a graficar. ¿Está? Y ahora voy a calcular el módulo para expresarlo de manera polar. ¿Está? Hago la raíz cuadrada de las sumas al cuadrado de las componentes que calculé antes. Y para calcular el ángulo era arco tangente de opuesto sobre adyacente. Esto que está acá. O sea, θ es igual al arco tangente de JI sobre JE. Fíjense el ángulo que me dio del impulso. Recuerden que el impulso era la fuerza, ¿está?, por el tiempo aplicado. Fíjense que el ángulo este no coincide con los 45 grados que tenía la patada, la velocidad de la trayectoria, la velocidad inicial de la trayectoria. El ángulo es mucho menor con que la fuerza actuó, la pierna actuó. ¿Está? Entonces, es donde yo decía que para dar una velocidad 2, una v sub 2, requerida, no sé, supongamos que para que la pelota esquive al arquero y entre por arriba de emboquillada en el arco, si viene de un pase en movimiento, la pelota, si viene de un pase en movimiento, es mucho más difícil calcular el impulso que hay que darle a la pelota. ¿Por qué? Porque tiene que ser otro ángulo, seguro. Fíjense, acá está comprobado. El ángulo que le da para que como resultante la pelota tenga una velocidad de 45 grados, la fuerza esa que se aplicó por ese tiempo tiene que ser de 27 grados, 2. ¿Está? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Esto por qué sucede? Porque ya tenía una velocidad inicial con una dirección y sentido. Yo tengo, para poder modificar eso, tengo que aplicar un impulso en esta dirección. Bueno, para calcular la fuerza media divido este valor por 0,01 y me da que fíjense que tiene el mismo ángulo. ¿Está? La fuerza sí tiene la misma dirección y sentido que el impulso. ¿Está? El impulso tiene una dirección y sentido que es esto, que son estos 27 grados. Y la fuerza media obviamente va a tener la misma dirección y sentido. Pero no coincide con el valor de la velocidad. Entonces acá está aclarado lo que yo recalqué recién. Dice, observe que como el balón no estaba inicialmente en reposo, su velocidad final no tiene la misma dirección que la fuerza media que actúa sobre él. ¿Está claro eso?
Sí. ¿Sí? Viste que vos la empezaste a resolver vos antes. Sí. Tipo, es otra manera de resolver lo que lo hiciste. Después te va a dar igual, ¿no? Sí, no, yo lo que hice, porque esto la verdad que lo hice el año pasado y no me acordaba cómo estaba resuelto, pero les voy a mostrar lo que hice yo. Es lo mismo. Claro, sí, ahí me dio la duda. Ah, No, genial. es Gracias. exactamente lo mismo. Miren esto. Pero, digamos, porque multiplicar la masa antes o multiplicar la masa después de un escalar. Yo hice el impulso era igual a la variación de cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, el ejercicio me pedía esto. La cantidad de movimiento es m por v2, perdón, menos m por v1, por definición, la variación de cantidad de movimiento. Entonces yo dije, bueno, saco factor común m, porque la masa es lo mismo, y hago la resta de v2 menos v1. Lo que hice en el ejercicio que está resuelto, que lo hice el año pasado, no me acordaba, calculé, o sea, esto es P2, ¿no? Y esto es P1, final menos inicial, ¿no? Primero calculé P2 y después calculé P1 y después lo reemplacé y hice la resta. Entonces, calcular P2 era hacer M por V1, vector, me va a dar una componente P1X, P1Y, esto es P, y P2 es M por V2. ¿Está? Después hago la resta de estos dos. Yo acá resté las velocidades y después multipliqué por la masa. Acá multipliqué por la masa las velocidades, calculé P1 y después resté estos dos vectores. ¿Se entiende? Sí, Llego a sí, lo mismo gracias. porque esto es un escalar. ¿Está? Claro, sí, 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 entendí. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Bien. Debería llegar a lo mismo. Bien. Antes de entrar en fuerzas internas y en choque, son las 11:25. Hacemos una paradita, calentamos el mate, cambiamos la yerba y arrancamos en 10 minutos, ¿les parece? Y 35. Dale, ¿Eh? profe. Genial. Así terminamos esto de Dale, la parte de profe. choque. Dale. Nos vemos en 10 minutos. Entonces, vamos a arrancar, digamos, sobre el mismo tema que veníamos dando recién. O sea, hasta recién hicimos dos definiciones, impulsión y cantidad de movimiento. Esas dos definiciones las vamos a usar para analizar diferentes tipos de choques. ¿Está? Sabemos que en los choques actúan dos o más cuerpos. O sea, si yo analizo solo un cuerpo aislado, no va a chocar con nada, digamos, con ninguna otra, no va a interactuar con ninguna otra partícula. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan cuando habíamos visto diagramas de interacción, que teníamos la partícula y además la interacción con el medio. Por ejemplo, si una partícula era atraída por la Tierra, el sistema, ya empezaba a hablar de un sistema, el sistema era partícula-tierra. Si la partícula estaba apoyada sobre un banco, sobre una superficie, el sistema era partícula-tierra, banco o superficie. ¿Tá? Y así sucesivamente. Ahora, cuando hablábamos de estos diagramas de interacción, si nosotros analizábamos el sistema en total, en su conjunto, yo podía decir, vamos a dibujar,
yo voy a decir, por ejemplo, en el sistema Tierra, objeto cayendo, la Tierra ejercía una fuerza sobre el objeto hacia abajo y el objeto ejercía una fuerza hacia arriba igual y opuesta. Si yo tomaba el sistema como un total, la sumatoria de fuerzas era igual a cero. O sea, porque esta era igual y opuesta a esta por tercera ley de Newton. Entonces, depende qué parte agarre yo del sistema, qué parte esté analizando, estas fuerzas las puedo considerar como fuerzas internas del sistema. ¿Está? Esta es una acción y esta es una reacción, o viceversa, depende que esté estudiando. Si considero todo el sistema, estas dos fuerzas son fuerzas internas. ¿Está? Se ejercen entre sí. Fuerzas externas. Bueno. Fuerzas externas es si yo analizo un objeto apoyado y solo analizo la partícula, fuerzas externas voy a tomar como el peso, voy a tomar como la normal, que son todas fuerzas que me hacen el medio ambiente al sistema que estoy tomando yo solo partícula. Y si estoy aplicándole una fuerza externa X. ¿Está? Entonces, fíjense que depende del punto de vista que yo agarre como sistema, que yo tome como sistema, la fuerza pasa a ser una fuerza interna o pasa a ser una fuerza externa. ¿Está? Depende del ojo donde lo ponga, digamos, en el sistema. Y después, esto son dos puntos de vista de fuerzas internas y fuerzas externas, y después tengo un sistema aislado mecánicamente. ¿Qué quiere decir un sistema aislado mecánicamente? Que yo tengo participación de dos o más objetos, pero el medio ambiente no acciona sobre estos objetos. Estos objetos interactúan, pero el medio ambiente no acciona. ¿Para qué me sirve esto? Y me sirve para estudiar fenómenos. Es como si fuese un modelo que me estoy armando. Por eso ahora van a ver casos donde voy a plantear, voy a analizar el choque entre dos objetos donde no existe una fuerza externa. ¿Está? ¿Qué digo? Y tengo estas dos partículas flotando en el espacio. O sea, no es común que tengamos dos partículas flotando en el espacio y las estemos estudiando. O sea, por lo general estamos trabajando acá en la Tierra. Pero para aislarme de esas fuerzas externas, las tengo en el espacio flotando lejos de toda fuerza gravitacional, lejos de toda fuerza de rozamiento. ¿Está? Entonces, al estar flotando en el espacio, no hay fuerzas externas que actúen. ¿Está? Pero sí van a interactuar las partículas entre sí. Dice, consideremos, después de hacer estas consideraciones, dice, consideremos dos bloques que interactúan entre sí mientras flotan en el espacio exterior, gravedad cero. Es un poco esto, ¿está? La idea es hacer un modelo para poder estudiar un fenómeno en particular, ¿está? Esperen que estuve toqueteando acá, aguanten un poquitito que voy a modificar el PowerPoint. A ver ahora. Bueno,
Consideremos dos bloques que interactúan entre sí mientras flotan en el espacio exterior. Bueno, son estos dos bloques que están interactuando en el espacio exterior. O sea, no hay fuerzas externas que estén actuando sobre estos dos bloques. Estos dos bloques se dirigen uno con una velocidad. Fíjense que hay uno que es más grande que el otro. O sea, uno tiene una masa A y el otro tiene una masa B. Tienen la dirección y sentido su velocidad. ¿Tá? Y van directo a un punto de encuentro que lo llamo cero. ¿Tá? Cuando estos dos objetos se chocan en este punto cero, o sea, este es durante el choque, existe una interacción entre los dos cuerpos. La única fuerza actuante, las únicas fuerzas actuantes son la fuerza que hace B sobre A y la fuerza que hace B sobre B, que hace A sobre B. ¿Está? Que eso es por tercera ley de Newton. ¿Está? Si mi sistema de referencia lo tomo hacia un lado, hacia la derecha, la fuerza que hace B sobre A es positiva, perdón, hacia la izquierda, la fuerza que hace B sobre A es positiva, y la fuerza que hace A sobre B es negativa. ¿Está? Depende del sistema de referencia donde lo tomo. Pero sí sé que son iguales y opuestas. ¿Está? Y acá está visto. Luego del choque, la masa de B se dirige hacia la derecha y la masa de A se dirige hacia la izquierda, con velocidades determinadas ahí, definidas. ¿Está? Entonces, como el tiempo que están en contacto es el mismo en este choque, el impulso que recibe B de A es igual al impulso que recibe A de B, igual y opuesto, ¿no? Recuerden que el impulso era igual a la fuerza por delta T. Si yo a esto lo multiplico por un delta T a ambos miembros, tengo esta igualdad, ¿está? Por esto que digo que el tiempo es el mismo tanto para A como para B durante el choque. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, también puedo decir que la variación de cantidad de movimientos de B es igual a la variación igual y opuesta a la variación de cantidad de movimiento de A. Por esto que estoy diciendo acá. Por todo esto, lo que habíamos dicho, el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Todo lo que dijimos, todo lo que demostramos anteriormente y definimos, lo estamos aplicando acá en este análisis de estos dos cuerpos. Si hay alguna duda, algo no se entiende, paramos. Escribimos qué es la variación de cantidad de movimiento de B y la variación de cantidad de movimiento de A. En realidad lo que hago en esta situación, acá, es fíjense que el menos que está acá, yo lo trasladé acá. ¿Está? En B. O sea, también puedo decir que delta PA es igual a menos delta PB. ¿Ah? Lo que estamos diciendo acá básicamente que es el opuesto. Depende, obviamente, de los signos del sistema de referencia que esté tomando. Pero la idea es que son opuestos. Entonces digo, bueno, ¿cuál es la variación de cantidad de movimiento de A? Y bueno, la masa de A por la velocidad final de A2, estoy analizando solo A. ¿Tá? Y la inicial es la masa de A por la velocidad de A1. ¿Está? Esto es variación de cantidad de movimiento de A. La variación de cantidad de movimiento de B es final menos inicial lo mismo. ¿Está? Obviamente el opuesto. Son iguales y opuestos. Agrupo las iniciales con las finales, o sea, paso esta que está acá, la paso para allá, y esta, en realidad lo que hago acá es esta que está acá la paso para allá, y esta que está acá la paso para acá. Con el signo menos ese que está ahí, voy a borrar, para que no se le haga lío con los signos, y voy a operar.
voy a agrupar todos los finales con todos los iniciales. ¿Está? Entonces, este que está acá, la masa de A por BA2, y esto que está acá, si yo lo hago, esto me queda menos MB, B sub B sub 2, menos con menos es más MB, BB1. ¿Está? Por eso este signo acá es más y esto es menos. Esto que está restando lo paso para allá sumando. Más. Lo borro así, no confunde. Era para explicar cuando abro este paréntesis cómo me cambian los signos. Igual a esto que estaba restando lo paso sumando. MA del otro lado del igual. Más. MB, esto había quedado con un más. Fíjense que quedó todo lo que sea final, la cantidad de movimiento final, la suma de la cantidad de movimiento de A, más la suma de la cantidad de movimiento de B final, igual a la cantidad de movimiento de A inicial más la cantidad de movimiento de B inicial. ¿Qué me quiere decir esto? Que la cantidad de movimiento total de este sistema, o sea, P del sistema, P1 del sistema, si no hay fuerzas externas, o sea, si está aislado, si flotan en el espacio, o sea, que está queriendo decir que no hay fuerzas externas, se va a conservar la cantidad de movimiento del sistema. Va a ser igual a la cantidad P2. Cuando digo P1, de todo el sistema, la MA por BA1 más MB por BB1. Eso es igual a MA por BA2 más MB por BB2. ¿Está? Y esto es importantísimo, porque estoy diciendo que si no hay fuerzas externas, puedo considerar que luego de un choque de estas dos partículas, estoy teniendo la misma cantidad de movimiento. Esto lo van a usar ustedes en algún momento como químicos, porque también se cumple para moléculas. Los choques intermoleculares, si no hay fuerzas externas aplicadas al sistema, voy a tener voy a tener una conservación de la cantidad de movimiento. Obviamente hay que aislar el sistema y ver cómo aislamos, cómo consideramos esto, ¿no? Pero también se cumple para choques intermoleculares. ¿Qué me dice esto? Bueno, estoy diciendo que P2 es igual a P1. ¿Está? Y si hubiese un instante P3, o sea, esto se mantiene constante. Si no hay fuerzas externas, tengo conservación de la cantidad de movimiento. Y esto sucede en cualquier tipo de choque. ¿Está? Ya sea plástico, elástico o perfectamente elástico. Después vamos a ver cómo son los tipos de choque. Pero en cualquier tipo de choque, también lo podemos aplicar. Yo acá me aislé y dije gravedad cero, ¿está? Me aislé del sistema, pero si supongamos que esto, ahora en vez de estar en el sistema, esto es una pista de hielo y el rozamiento es muy bajo, ¿está? La fuerza de rozamiento es muy baja, entonces en esta dirección, en X, no hay fuerzas actuantes. O sea, acá puedo tener el peso, y la normal y el peso, ya me lo traigo a la Tierra, no tengo fuerzas de rozamiento. Entonces, las fuerzas internas producidas, o si tengo fuerzas de rozamiento, son muy pequeñas. Las fuerzas de choque, estas fuerzas de interacción, son mucho mayores a la fuerza de rozamiento. Entonces puedo considerar que el sistema se encuentra aislado. ¿Qué es lo que sucede cuando se produce un choque en una... bueno, esto es lo que estuve poniendo recién. Cuando sucede un choque en una bocacalle, por ejemplo. Cuando sucede un choque en una bocacalle de dos vehículos,
por lo general las fuerzas estas de acción y de reacción entre los dos vehículos son mucho más grandes que las fuerzas de rozamiento entre los vehículos y el pavimento. Entonces los peritos pueden calcular si en las velocidades, quién venía a gran velocidad, o si lo que decía, si lo que dice cada uno de los dos participantes del choque es verdad o es mentira. ¿Por qué digo eso? Si yo tengo ya trayéndomelo a la vida real, digamos, a la Tierra, tengo una boca calle, tengo dos vehículos, uno que se traslada con esta velocidad y tiene una masa M, y acá supongamos que viene un camión de una masa M con esta otra velocidad. Cuando se encuentran en la arteria, chocan. ¿Está? Chocan y terminan, supongamos, terminan acá. Los dos vehículos terminan agarrados acá. Sabiendo la masa de cada uno, ¿está? Una vez después del impacto, una vez producido el impacto, yo puedo saber la velocidad si tomo como verídico lo que me dice cada uno. Uno me dice, el del camión me dice que venía a 20 kilómetros por hora, y el del auto me decía que venía a 30 kilómetros por hora. ¿Está? Si tomo como verídico eso, voy a poder tener una velocidad final del sistema. Ahora van a ver cómo lo vamos a calcular. Voy a tener una velocidad final del sistema un instante después de que chocaron, ¿no? Si yo tengo esa velocidad final del sistema, me va a dar la dirección y sentido con que se desplazó. ¿Está? Suponiendo como verídico esta situación. Lo que me dijeron los conductores era verdad. ¿Está? Ahora, si tengo esta dirección, ¿cómo es que los vehículos fueron a parar para este lado? ¿Está? Entonces ahí habría que ver quién es el que está diciendo la verdad o quién está diciendo la mentira. Entonces me lo planteo como un punto final esto y considero por fuerzas de rozamiento, por dinámica, de acá hasta acá, por dinámica, y puedo calcular esta velocidad final. Con esta velocidad final me doy cuenta a qué velocidad venía cada uno, teóricamente. ¿Está? Entonces puedo saber quién está mintiendo o quién no, o quién está más próximo a lo que estaba diciendo cada uno. ¿Está? Si esto me está dando acá y la velocidad final me debería, en función de lo que está diciendo acá, el del camión venía a 80, obviamente tiene más masa, ¿está? Pero me permite predecir qué sucede después de un choque sabiendo las velocidades iniciales. ¿Está? De esta forma, por lo general los jueces, cuando hay accidentes de muerte o que realmente valgan la pena un peritaje, se llama a un perito para que diga si es verdad lo que decía cada una de las partes. Si cada una de las partes asiente que considera que la velocidad del otro era la correcta, porque siempre uno dice el otro venía más rápido que él, que lo que decía, ¿no? Por lo general la discusión pasa por ahí. Si el accidente es grave o hubo un muerto o algo por el estilo, por lo general se llama a un perito y el perito hace este cálculo. Usa cantidad de movimiento conservación de cantidad de movimiento, perdón, para poder decir quién tiene razón o si lo que dice cada uno es verdad o es mentira. Vamos a hacer ejercicios de esos para que vean la aplicación. ¿Estamos? Entonces, como conclusión, el momento lineal total de un sistema aislado permanece constante. Importante esto cuando digo de sistema aislado, porque yo
recién arrancamos diciendo que estábamos en el espacio para poder analizar la situación, o sea, no había fuerzas externas, y después se lo bajé a un ejemplo cotidiano de un choque de dos vehículos, ¿está? Entonces, podemos considerarlo aislado porque las fuerzas externas son mucho más inferiores que las fuerzas internas producidas por un choque, ¿está? Entonces, esto es importante del modelo que nosotros estamos armando. Si el sistema está aislado, o sea, si lo puedo considerar aislado, si mi modelo es aislado, la cantidad de momento lineal permanece constante. ¿Qué quiere decir? La cantidad de momento antes del sistema es igual a la cantidad de momento después del sistema. Después del impacto. Dice, esto es independiente de que las fuerzas sean conservativas o no conservativas. Es importantísimo esto. ¿Está? Importantísimo. Porque ya no estamos pensando en si es conservativa o no conservativa la fuerza actuante. Este hecho constituye el principio de conservación de la cantidad de movimiento o momento lineal, que es una de las leyes más destacadas. La cantidad de movimiento total de un sistema solo puede modificarse mediante fuerzas exteriores que actúen sobre el sistema. Y esto, acá, entra en juego, esto que yo les digo de sistema aislado. ¿Cuándo lo considero aislado y cuándo no? Si los bloques van deslizándose por un plano que el rozamiento es nulo, el sistema lo puedo considerar aislado en X. No tengo fuerzas en X externas que me generen variación de cantidad de movimiento. ¿Está? Entonces ahí hay que ir empezando a ir viendo cómo, por ejemplo, una pelota que impacta sobre la pierna de Messi, por ejemplo, la pelota que viene en el aire y él la agarra en el aire, las fuerzas externas las podemos considerar cero, si tomamos como sistema pierna-pelota. ¿Está? Bueno, esto es otra forma de ver lo mismo. ¿Está? La sumatoria de fuerzas neta es igual a la variación de cantidad de movimiento. Si la sumatoria de fuerzas externas neta es cero, la variación de cantidad de movimiento es cero. ¿Está? Entonces, para que dé esto, para que suceda esta, la derivada, para que la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo sea cero, no queda otra que la cantidad de movimiento sea constante, se mantenga constante. Entonces, la cantidad de movimiento final es igual a la cantidad de movimiento inicial, si P es constante. Si tengo dos cuerpos, la cantidad de movimiento lineal de 1 inicial es más la cantidad de movimiento inicial de 2, es igual a la cantidad de movimiento final de 1 más la cantidad de movimiento final de 2. Y lo puedo hacer tanto en X como en Y y Z. ¿Está? Porque acá yo tengo, no se ve bien, pero tengo la flechita ahí. Esto es vectorial. Recuerden siempre que esto es vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, vamos con un ejemplo. Un ejemplo bélico. Un tirador sostiene holgadamente un rifle de 3 kilogramos. Bien. Un rifle de 3 kilogramos de masa. Para que pueda retroceder al efectuar un disparo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo el rifle. Cuando yo efectúo el disparo, como esto está libre de movimiento, no hay fuerza que lo tenga en este sentido, el rifle puede retroceder para atrás cuando la bala sale hacia adelante. Es la famosa patada que se siente cuando uno dispara un arma o, no sé si alguno ha disparado alguna de un arma, pero es esa sensación de que tira para atrás, de que empuja para atrás el arma. Entonces, lo que me dice que se sostiene holgadamente, o sea que se puede mover en X. Tomo mi dispositivo hacia allá. La masa del rifle son, vamos a llamar con R rifle, son de 3 kilogramos.
Y la masa de la bala son 5 gramos, 0,005 kilogramos. La bala adquiere, después de ser disparado, adquiere una velocidad, la velocidad de la bala, de 300 metros sobre segundo. ¿Está? Dice que es horizontal. Relativa al suelo. Fíjense, ya estoy fijando un sistema de referencia. ¿Está? Relativa al suelo, tiene una velocidad de 300 metros sobre segundo. Entonces pregunta, ¿qué velocidad de retroceso tiene su rifle en este disparo? Y después me pregunta qué cantidad de movimiento y qué energías cinéticas finales tienen la bala y el rifle. Para poder mostrar esto de la diferencia entre analizar una situación desde el punto de vista energético o desde el punto de vista de cantidad de movimiento, conservación de cantidad de movimiento. Bien. Nuestro sistema, primero de todo es importante definir el sistema. Nuestro sistema es rifle-bala. ¿Está? Siempre nuestro sistema acá va a ser rifle-bala. O sea, la cantidad de movimiento antes va a ser igual a la cantidad de movimiento después. Pero del sistema rifle-bala. ¿Está? Entonces, ¿cuál va a ser la cantidad de movimiento del rifle-bala antes? Bueno, voy a dibujar. Pero lo tengo resuelto, pero quería dibujar. Voy a hacer una pizarra nueva. Para poder escribir más holgado. Ahora, esa es la situación inicial, perdón, la situación final, y la situación inicial, la bala está adentro, está todo quieto. Esta es la inicial y esta es la final. Entonces, por lo dicho anteriormente, la cantidad de movimiento inicial del sistema es igual a la cantidad de movimiento final de todo el sistema. ¿Cuál es la cantidad de movimiento inicial? Bueno, la masa de la bala por la velocidad inicial de la bala, más la masa del rifle por la velocidad inicial del rifle. ¿Estamos de acuerdo con esto? La velocidad, la cantidad de movimiento final va a ser la masa de la bala por la velocidad final de la bala, más la masa del rifle por la velocidad final del rifle. Fíjense que a todo le meto vector. Como estábamos trabajando solo en X, esto se simplifica bastante. ¿Por qué? Porque solo las velocidades van a tener componente en X. ¿Sí? Pero obviamente la cantidad de movimiento va a tener componente en X. ¿Cuánto vale la velocidad inicial de la bala? Hola. Química 103. B. ¿Me están escuchando o estoy hablando solo como un... Sí, 300 metros por segundo. La velocidad inicial de la bala, acá, en esta situación. Ah, 0. No sale. 0. La velocidad inicial del rifle, 0. ¿Está? Entonces, fíjense que la cantidad de movimiento inicial es 0. Por ende, la cantidad de movimiento final tiene que ser 0. Entonces, 0 es igual a la masa de la bala por la velocidad final de la bala más la masa del rifle por la velocidad final del rifle. ¿Estamos de acuerdo? Esto tiene que ser igual a 0. Yo sé la velocidad final de la bala, la sé. La masa de la bala la sé, la masa del rifle la sé. Puedo despejar
la velocidad final del rifle, que es lo que me pide. La velocidad final del rifle es igual a la masa de la bala. Vamos a poner menos la masa de la bala por la velocidad final de la bala, porque esto lo paso para allá restando, sobre la masa del rifle. ¿Está? El despeje de esto. Ponemos los valores, la masa de la bala es 0,0, vamos a poner menos acá, 0,05 kilogramos. La velocidad final de la bala son 300 metros sobre segundo. La masa del rifle son 3 kilogramos. Kilogramo con kilogramo se va. Háganme esta multiplicación. Menos 0,005 por 300 dividido 3. ¿Pueden calcular? Menos 0,5. Metros sobre segundo. Fíjense que es menos, ¿por qué? Porque la velocidad de la bala fue para allá y el rifle fue para atrás. A menos, porque yo tomé positivo hacia la derecha, fíjense. Está bien lo que me está dando la ecuación, es vectorial. ¿Estamos? Fíjense que al ser más pesado el rifle, la velocidad de retroceso disminuye, ¿no? Si el rifle fuese más pesado, la velocidad de retroceso disminuye. Por eso ayuda bastante que el rifle sea pesado para que no patee tanto. ¿Está? Si la masa de la bala es muy grande, la velocidad de retroceso es grande, incrementa. ¿Por qué? Las balas de mayor potencia, de mayor porte, las que llegan más lejos, por ejemplo, una bala, una carabina, que un arma de guerra, tiene mucha más masa, por eso la carabina hay que agarrarla muy bien, porque si uno no la sabe usar, hasta puede provocar lesión en el hombro. ¿Está? Básicamente es porque está pasando esto, se conserva la cantidad de movimiento en la explosión esta, en el disparo de la bala, porque no hay fuerzas externas en el sistema arma-bala. ¿Está? Obviamente que yo para parar este movimiento y que el arma no vaya para atrás, la apoyo en mi hombro y aplico una fuerza externa para poder absorber toda esta cantidad de movimiento. Pero si esto lo dejo en un sistema aislado, el arma adquiere una velocidad hacia atrás de 0,5 metros sobre segundo. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo podemos aplicar esto? Y es importantísimo porque de otra forma no lo podríamos resolver. Fíjense que no me pongo a analizar qué pasó con la explosión de la bala, con si la pólvora... Nada, yo sabiendo las masas y sabiendo la velocidad de la bala, pudiendo medir la velocidad de la bala, le podemos ver cómo medir la velocidad de bala con un péndulo balístico. Puedo saber la velocidad de retroceso del rifle. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá yo se los dejo ya bien prolijito, escrito. Y ahí está el valor. También me pedía qué cantidad de movimiento y qué energía cinética finales tiene la bala del rifle. Eso lo calculamos acá, lo ponemos acá. Entonces, calculo la cantidad de movimiento final de la bala. ¿Está? Cantidad de movimiento final de la bala. Es la masa de la bala por la velocidad final. Sencillo, 0,05 por 300 metros sobre segundo me da 1,5 kilogramos sobre segundo. Esto es cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento final del rifle es la masa del rifle por la velocidad final del rifle, que es 3 kilogramos por menos 0,5 metros sobre segundo, que era la velocidad que calculamos.
y me dan las dos cantidades de movimiento. Obviamente que tienen que ser iguales y opuestas para que la suma me dé 0. O sea que la cantidad de movimiento final tiene que ser igual a 0. Porque la cantidad de movimiento inicial era igual a 0. ¿Está? Esto, hasta acá estamos bien. Ahora, voy a ver qué pasa con las energías cinéticas. Si yo analizo este tema desde el punto de vista de energía cinética, fíjense que la energía cinética de la bala final es 1/2 de la masa de la bala por la velocidad final de la bala al cuadrado. Pongo los valores, me da 225 joules. ¿Está? Analizo la energía cinética del rifle, me da 1/2 por la masa del rifle, por la velocidad al cuadrado del rifle, me da 0,375 joules. Fíjense que si yo sumo las dos energías cinéticas, acá, me va a dar 225,375 joules, ¿no? Energías cinéticas después del disparo. Y la energía cinética antes del disparo era 0. ¿Está? ¿Qué pasó? Cuando estalló la bala, ¿está? Con el percutor picó la bala. Si yo planteo lo que veníamos viendo con trabajo de energía, la sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. La única energía mecánica es la variación de energía cinética que tengo acá, en esto, antes y después. Toda esta variación de energía cinética se produjo por un trabajo, una fuerza no conservativa. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho que, fíjense que es toda una energía positiva, la explosión genera un trabajo positivo sobre la bala? ¿Está? Pero fíjense que si yo me quedo con lo que veníamos viendo, acá la variación de energía mecánica es igual a un trabajo positivo, no hay una conservación de energía mecánica. ¿Está? ¿Por qué? Porque hay un trabajo de una fuerza no conservativa que es el de la explosión. ¿Está? Las fuerzas que se producen en la explosión, en la reacción química de la explosión, son fuerzas no conservativas. Este es el análisis que yo haría desde el punto de vista energético. Pero desde el punto de vista de cantidad de movimiento, es este. Esto es para mostrar la diferencia. Las dos cosas que estamos analizando están bien, ¿está? Pero ante esta situación me conviene analizar por cantidad de movimiento para poder calcular las velocidades, ¿está? En este caso, la velocidad del rifle de retroceso. ¿Se entiende un poco la diferencia entre el análisis con energía y el análisis por cantidad de movimiento? Acá hay una consideración que dice el momento lineal de los gases liberados. Esto es verdad. Los gases liberados en una expansión de esta por explosión tienen un valor, digamos. No da esto exactamente así. Por esto que los gases liberados tienen un valor. Pero si los consideramos despreciables respecto al valor que toma, a la masa de los gases y al valor que toma las velocidades de cada uno de los elementos, podemos despreciarlo. Y ahí es donde hacemos el modelo nuestro. ¿Está? Es importante saber qué estamos despreciando, ¿está? Más que nada, cuando hacemos los modelos. ¿Se entendió de esto? El análisis por un lado y por el otro. Sí, sí. ¿Mm? Sí. Voy a cortar acá, porque esto me va a llevar bastante. Colisiones en 2 dimensiones. Lo voy a dar completo a ver. Sí. Así no les quemo la cabeza con tanta información. Bueno, cortamos acá. La clase vamos a terminar acá, porque si meto eso no es poco tiempo para todo y para dar un ejemplo, y las colisiones en 2 dimensiones requieren bastantes ejemplos.
cortamos acá y bueno, nos vemos el miércoles semana que viene. ¿Está? Dale, profe.